Reciban un cordial. Ahí sí se escucha. Sí. Muchas gracias. Nos ofrecemos una disculpa por la espera, pero acá estamos. Reciban un cordial saludo. Bienvenido a todos los participantes de nuestro del Diplomado del Olivo y a los presentes acá, al simposio del simbolismo del olivo en la Torá, el Nuevo Testamento y en el Corán, en un contexto de diálogo interreligioso desde la mirada en el cristianismo, el judaísmo y el islam, en un marco de respeto mutuo, igualdad y escucha activa desde la fe en nuestro Creador. A continuación nos va a dirigir, si que está presente, unas palabras de Padre Henry Hueso, rector de la Unisampar. Veamos si está el rector presente. Buenas tardes para todos. Buenas Eh, el, tardes. pa- el padre Henry no está, yo soy Sergio Amado, soy representante de la Unisan Pablo y el padre me pidió primero que lo excusara y segundo, pues dirigirle algunas palabras a ustedes. No sé si me están escuchando bien, disculpen. No se escucha. No se escucha. En sala no lo escuchamos, pero probablemente los participantes vía Zoom sí lo están escuchando. Sí, Ah, ok, yo estoy por Zoom, no sé si me están escuchando. Sí, Ok. por se Zoom. escucha. Sí, se escucha. Sí se escucha por Zoom. Bueno, entonces simplemente decirles que de parte de Unisan Pablo estamos muy complacidos con este diplomado que se está haciendo, del esfuerzo del Padre Delio y de cada una de las personas que están participando y que han hecho posible pues este encuentro. Entonces pues les envío un saludo de parte del Padre Henry y decirles que siempre en Unisan Pablo pues estamos para ayudarnos y para seguir creciendo. Entonces, eso es el mensaje del Padre Henry para todos ustedes. Muy buenas noches para todos y espero que sea pues muy provechoso este encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias. El desarrollo de este simposio es posible gracias al trabajo en conjunto desde San Pablo Sobicaín, Fundación Shalom y el Centro de Diálogo Intercultural El Alba. Contamos también con el auspicio de la revista Casca. Iniciaremos con un canto oración. Hola, Hola. ¿qué tal? Bienvenidos. Adelante. ¿Cómo estás, Gastón? Salam alaikum. Hola. Hola, León. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? ¿Y? ¿Ensayaron? ¿Sí? ¿Está bien? Sí, es que quiero pegar, ven acá, para que podamos ampliar la pantalla. Hola, Hola. ¿qué tal? Bienvenidos. Adelante. ¿Cómo estás, Gastón? Salam alaikum. Hola. Hola, León. ¿Cómo le va? ¿Cómo están?
Bien, ¿no? ¿Y ensayaron? ¿Sí? ¿Sale bien? De la Bueno, en honor a los tiempos, vamos a dejar hasta la mitad de la canción, pero después ustedes la pueden buscar y continuar en la casa. Continuamos con este simposio y quiero decir que es una alegría contar con la presencia de la licenciada María Paz Carbonari, que nos comentará desde la mirada del cristianismo el tema del olivo. El licenciado Marcelo Apteman, desde la mirada del judaísmo. Y el licenciado Nedwek Zikni, desde la mirada del Islam. El objetivo del simposio es enfocarnos en las similitudes y el bien común que nos unen en la fe del Creador, Dios misericordioso y compasivo. Las preguntas o comentarios se harán al final de las exposiciones, después del descanso. Los invito a escuchar atentamente a los expositores. Comenzamos entonces con la licenciada María Paz. Adelante, María. Muchas gracias. Agradezco la invitación para participar de este simposio y es una alegría para mí compartir con ustedes la simbología del olivo a través de los textos sagrados y toda la riqueza que esto nos va a dejar. Vamos a ir acercándonos en esta presentación. Primero yo voy a hacer una introducción general, después nos vamos a acercar al texto de Romanos 11, donde habla del injerto del olivo. Voy a hacer unas aclaraciones sobre la propagación del olivo y las etapas de crecimiento.
para después continuar con el uso del apóstol San Pablo o el uso paulino de este paso de la carta a los romanos y qué significado y qué aplicación tiene para nosotros. Primero decir que el olivo tenía un rol muy importante en la cultura de la región mediterránea. Podemos recordar la corona de olivo que se daba a los que salían victoriosos en los Juegos Olímpicos, ¿no? Y también hay una cita en las Geórgicas, la obra de Virgilio, el poeta de la Roma antigua, donde él va a nombrar el injerto de olivo y cómo cultivar una planta de mucha calidad. Y así va a ser él un elogio de la vida rural. Vemos cómo ya desde la antigüedad estaba esto de el injerto de la planta de olivo. Y bueno, el olivo fue encontrado también en las peregrinaciones del pueblo de Israel y en el Corán tiene un lugar junto a la higuera. Vamos a ver ese simbolismo en la Torá, en el Corán y en el Nuevo Testamento como en forma general. En la Torá, hace un ratito comentábamos con Marcelo, el olivo es esperanza y reconciliación. No podemos recordar el pasaje del Génesis cuando a Noé le llega la paloma con el ramo de olivo. Quiere decir que, bueno, que el mal ya pasó, el diluvio terminó, hay una esperanza, una nueva vida que comienza. Resistencia en la adversidad, hablamos de una planta milenaria con una gran resistencia en el tiempo. También lo podemos comparar con el pueblo de Israel a lo largo de su historia, ¿no? Todo lo que ha superado. Y también la unción y santidad. Recordemos que los reyes y los sacerdotes se ungían con aceite y vemos que es aceite de oliva por el tiempo. Y bueno, y la palabra Mesías que significa ungido y está haciendo también referencia a la unción con el aceite. En el Corán, ya bueno, nos va a explicar más. El olivo es un árbol bendito y se asocia a la luz de Dios, ¿no? Dios es la luz de los cielos y de la tierra. Pero después con Mehmet lo vamos a profundizar un poco más. Y en el Nuevo Testamento, que es el paso que vamos a ir adentrándonos un poco más, el olivo representa el árbol, el pueblo de Israel, donde algunas ramas naturales, va a decir el apóstol Pablo, fueron desgajadas por incredulidad y en su lugar se injertaron ramas silvestres, que serían los gentiles, para compartir la raíz. También es el escenario de la oración de Jesús en Getsemaní, que significa prensa de aceite. Y también significa victoria. Recordemos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, cuando él es saludado con palmas y ramas de olivo. Y en nuestras celebraciones muchas veces también saludamos con estos ramos. Y aquí el texto que nos ocupa, si las primicias, Romanos capítulo 11, de los versículos 16 al 20. Si las primicias son santas, también lo es toda la masa. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Si algunas de las ramas fueron cortadas, y tú que eres olivo silvestre, fuiste injertado en lugar de ellas, haciéndote partícipe de la raíz y de la savia del olivo, no te enorgullezcas frente a las ramas. Y si lo haces, recuerda que no eres tú quien mantiene la raíz, sino la raíz a ti. Me dirás, estas ramas han sido cortadas para que yo fuera injertado. De acuerdo, pero ellas fueron cortadas por su falta de fe. Tú, en cambio, estás firme gracias a la fe. No te enorgullezcas por eso, más bien teme. Vamos a mirar primero
que es el injerto de olivo y su propagación, y la técnica de multiplicación, ¿no? Podemos decir que el olivo fue propagado, llevado en las migraciones de los fenicios, desde el oriente hacia el occidente, desde Asia Menor hacia la península ibérica, fue como se fue desarrollando su propagación. Y tuvo un papel muy importante en la economía de toda la región de la cuenca del Mediterráneo. Y la técnica de multiplicación que se utilizó era justamente esta, la del injerto. Se difundía para mejorar la olivicultura y permitía la mayor calidad de las plantas realizando el injerto. Además, podemos decir la rapidez con la que se puede ir produciendo las plantas. Distinto es de semilla, que lleva muchísimo más tiempo, en cambio se fue propagando por injerto, por la calidad de la planta y también por la rapidez. El proceso del recorrido del injerto en el olivo. Hacemos un breve recorrido por las etapas. Primero, ¿qué se hace? Selección de las ramas. Hay que elegir las ramas del olivo cultivado y las del olivo silvestre y ver que sean compatibles. Luego, el corte de las ramas, que se hace cuidadosamente preparándolas para el injerto. Luego, el injerto propiamente dicho de la rama de olivo silvestre en el olivo cultivado, que es lo que nos está contando el texto de Romanos 11. Y posteriormente hay un cuidado especial que se realiza a la planta para tener en cuenta su adaptación y que crezca bien esa planta, que se pueda desarrollar. ¿Cuál es el uso paulino que hace de esta imagen del olivo? Lo fundamental es la imagen del tronco antiguo del árbol, del cual fueron cortadas algunas ramas, y lo dice en forma pasiva este verbo, han sido cortadas. Y eso nos va a mostrar que es una acción de Dios, está indicando. Entre las restantes ramas del árbol cultivado se injertan estas ramas de olivo silvestre. Una de las características del olivo silvestre es que tiene las hojitas mucho más pequeñas, no es tan frondoso como el olivo cultivado. Entonces, se injertan estas ramas de olivo silvestre como se realizaba este procedimiento descrito por Pablo, como se hacía en la antigüedad para rejuvenecer la planta, ¿no? Por el injerto. Y en Romanos 11, esta analogía del olivo está presentada dentro de una sección donde el apóstol Pablo se dirige a los cristianos venidos del paganismo. Entonces, esta palabra como que está dirigida a ellos. Y va a usar un recurso que se llama diatriba, que es usar un interlocutor imaginario. Él está escribiendo la carta, pero fíjense que dice: y tú, que eres un olivo silvestre, fuiste injertado. Y también dice: me dirás, como si estuviera hablando con una persona. Ese es el recurso que usa. Y está destinado este recurso a contrarrestar el orgullo de los cristianos provenientes del paganismo, que seguramente había habido algún evento en la que ellos se habían manifestado así con mucho orgullo, con mucha soberbia. Posteriormente, en la carta, Pablo va a dar algunos mensajes y consejos para vivir en armonía, ¿no? Porque en la comunidad de los cristianos de Roma había un grupo que habían venido del judaísmo, otros provenientes del paganismo, y se ve que había algunas diferencias, entonces les da consejos para vivir en armonía, a pesar que tengan diferencias de pensamiento.
Hay unos puntos que podemos sacar de este paso de Romanos 11. Las ramas permanecen o son injertadas en el árbol solamente por la fe. Es decir, mediante la fe están en el árbol. Las ramas, incluso las injertadas, no sostienen la raíz, sino la raíz es la que tiene la vida y está sosteniendo a las ramas. Y las ramas solas no podrían nunca considerarse un árbol. Y las ramas injertadas se han incorporado para compartir la riqueza de la raíz, no para tener el control o para ocupar el lugar de las otras ramas, ¿no? Además, las ramas injertadas no tienen una naturaleza diferente de las otras ramas y si no viven en humilde fe, también ellas podrían ser cortadas. Y lo que dice que es muy novedoso es que las ramas cortadas, que sabemos que cuando cortamos ramas de un árbol se secan, serán nuevamente injertadas, ¿no? Esta actividad es como contra la naturaleza, podemos decir que es sorprendente o que solo podría realizarlo Dios, de reinjertar estas ramas que habían sido cortadas. ¿Qué quería decir Pablo con toda esta imagen y con toda esta analogía? Uno era desinflar la imagen de sí mismos construida por los cristianos que venían del paganismo. Otra era insistir que esa arrogancia está en contradicción con la fe. No podemos ser así orgullosos y arrogantes si vivimos la fe. Reafirmar también la elección divina de Israel y mantener la unidad entre todos los miembros del pueblo de Dios, sean judíos o gentiles. Él estaba tratando de mediar y de reconocer esta raíz que al principio dice la raíz es santa y está haciendo alusión a la fe de Abraham, los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Si santa es la raíz, santo va a ser el árbol. Entonces, bueno, tenía que haber un respeto para el origen, ¿no? Y reconocer que existe esta raíz. Entonces, podemos ir ya concluyendo que cuando Pablo usa esta imagen del olivo, quiere subrayar la continuidad de la salvación en la comunidad de Dios, mostrando el origen que es esta raíz, ¿no? Y esa relación histórica de Dios con Israel no podía ser ignorada por parte de los cristianos que venían del paganismo. Y la comunidad cristiana solamente cuando se reconozca en continuidad con Israel y aprenda de la relación de Dios con Israel y ese amor de Dios hacia Israel que está expresado en muchos textos de la Sagrada Escritura, entonces recién ahí la comunidad cristiana va a poder definirse como pueblo de Dios. Y bueno, termino con este lema de oración para octubre de 2025 del Papa León, que las religiones sean fermento de unidad en un mundo fragmentado, ¿no? Para poder promover la paz, la justicia, la fraternidad. Este lema es en homenaje al 60 aniversario del documento conciliar Nostra Aetate, Nuestro Tiempo, y busca como contrarrestar esa polarización en el mundo actual y que la fe actúe como puente de reconciliación, puente de unión. Bueno, y hasta ahí lo que compartimos. Muchas gracias por la atención. Agradecemos entonces, hermana María Paz, por estas palabras que nos presenta de Pablo, que es también un mensaje de esperanza, porque a veces nosotros nos desviamos del camino, pero el buen Dios misericordioso nos invita de nuevo a que estemos en el olivo y que reconocer también que viene desde la Torá, desde el Primer Testamento, y de esto nos va a hablar nuestro licenciado Marcelo Aptman. Adelante, por favor. Muchas gracias.
La subespecie de olivo silvestre, que es propia de esa región del Medio Oriente, todavía hoy existe y crece espontáneamente en la Alta Gallaecia y en las laderas del Monte Carmelo. Es un arbusto espinoso que produce frutos muy pequeños. Los olivos, por lo menos los de esta primera subespecie, siempre han estado en la región desde hace muchísimo tiempo. Y en épocas bíblicas ya eran parte del paisaje de la tierra de Israel. Es un árbol perenne, no pierde las hojas en invierno. Y entre los salmos tenemos el Salmo 52, versículo 10, que dice que a los justos que buscan refugio bajo la protección de Dios, se los compara con el olivo. Mucho antes de que los antiguos griegos usaran la rama de olivo como símbolo de paz y victoria, ya en la Biblia y en el origen de lo que hoy es la tradición judía, estaba el olivo como símbolo de esperanza. Como muy bien dijo la hermana María Paz, por ejemplo, en el libro de Génesis tenemos la historia de Noé, que envía primero un cuervo que podría haber comido carroña, pero que vuelve inmediatamente porque ni eso encuentra. Que luego envía una paloma que vuelve el mismo día. Entonces la vuelve a enviar a la semana y la paloma de nuevo vuelve inmediatamente. Es decir, en la tercera ocasión, a la otra semana más tarde, que vuelve la paloma con una hoja de olivo en el pico. Y esa hoja de olivo simboliza para Noé, y a partir de Noé, para toda la humanidad, no solo para el pueblo judío. Esta es la lectura tradicional judía, por supuesto. Simboliza la esperanza. En este caso, la esperanza de que pueda volver a haber un mundo para los humanos. Y el rabino Shlomo Yitzhaki, el más destacado comentarista bíblico y talmúdico, que vivió alrededor del año 1000 en la Alsacia, en la región entre Francia y Alemania, comenta respecto a esa escena la siguiente enseñanza. Dice, la paloma dijo, mejor que mi alimento sea tan amargo como una aceituna de las manos de Dios y que no sea dulce como la miel, pero de las manos de carne y manchadas de sangre. Y esto también le da un sentido en la tradición judía, aunque ya es muy posterior. Vuelvo atrás en el tiempo, perdón si voy saltando de época, eso desconcierta un poco, pero me parece necesario. La rama del olivo, por esto la reflexión reciente de Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki, nos enseña que en lugar de poner nuestra confianza, nuestra esperanza en las promesas de paz de los seres humanos, que pueden no ser más que palabras, incluso a veces para manipular, debemos poner nuestra confianza en nuestro Creador. Incluso si en el momento pueden parecer las realidades que nos ofrezca un poco amargas. Y en última instancia, es a la larga esa promesa y pacto, aunque de momento parezca amarga, la que prevalecerá. Esta es la reflexión de Rashi para todos. Así, para la tradición judía, el simbolismo de la rama de olivo difiere de la idea convencional que hoy tenemos, de que simboliza un mundo nuevo
y necesariamente pacífico. No es así. De hecho, aunque la rama de olivo como símbolo de la paz pareciera tener su origen en la Biblia, mucha gente lo cree así. Históricamente nunca fue utilizada por el pueblo judío con ese propósito. Vean sido la época del diluvio. Después del diluvio vino una era en la que la gente se propuso construir de nuevo la civilización en base a la comprensión mutua entre todos. Pero finalmente se rebelaron contra Adonai, construyeron la Torre de Babel, y el desastre fue que fuimos dispersos por toda la tierra. Por eso, cuando trabajamos juntos para promover la paz, no sirve tanto que lo hagamos confiando más en nosotros como seres humanos solamente, sino que sirve si lo hacemos confiando fundamentalmente en Adonai. Poner nuestra confianza en Hashem, y perdón si uso nombres tradicionales de la tradición judía, Adonai, Hashem, me refiero a lo que habitualmente en castellano decimos Dios. Es a eso a lo que me refiero en un vocabulario del pueblo que vengo de algún modo a representar. Si confiamos y ponemos nuestra fe en Hashem en lugar de en los seres humanos, los otros y nosotros, eso es a la larga lo que traerá la verdadera paz. El olivo en la tradición judía simboliza entonces la fe, la esperanza y también la resiliencia. Resiliencia como capacidad de resistir y volver a empezar. Más que resistencia, que no es que esté en desacuerdo, María Paz, me gustó lo que dijiste, estoy de acuerdo, pero en la tradición judía la palabra más específica es resiliencia, es poder soportar y luego empezar de nuevo. Bien. Que es un poco resistencia también, sí. ¿Por qué? Porque la larga vida del olivo y su capacidad para prosperar en condiciones muy adversas y su adaptabilidad lo justifica. También, dicho sea de paso, el olivo es un testimonio vivo de la continuidad judía en la tierra de Israel y por lo tanto simboliza para el pueblo judío la conexión de nuestro pueblo con su tierra. Las aceitunas desde siempre formaron parte de la dieta de los antiguos habitantes de la tierra de Israel, de todos los pueblos que vivían allí, no solo de los israelitas. E incluso se siguen utilizando mucho en la cocina israelí contemporánea, hoy en día. Ahora bien, durante el siglo VIII, antes de la era común, antes del nacimiento de Cristo, la industria del aceite de oliva se hizo masiva en los dos reinos israelitas de aquella época, el reino del sur, el reino de Judá, y el reino del norte, el reino de Israel. Dos reinos que a veces estaban enfrentados en distintas cuestiones entre sí, pero en ambos se cultivaba mucho el olivo. De hecho, durante el siglo VIII, la industria del olivo se hizo masiva. Se plantaban olivos principalmente en Galilea, Judá y Samaria. Y en ambos reinos israelitas había aldeas dedicadas enteramente a la producción industrial de aceite, que bajo patrocinio real, en los pueblitos industriales de aquella época, había docenas de prensas de aceite, como se ve hoy en día en las ruinas arqueológicas, por ejemplo, de un pueblito que se llama Shirbet Hadash. En la antigua religión israelita, estamos hablando ahora del primer templo, el aceite de la unción, que en hebreo se dice Shemen HaMishcha, hecho en base a aceite de oliva, perfumado con mirra, canela y otras plantas,
era parte integral de la ceremonia de ordenación de los sacerdotes y de la consagración de los objetos, primero del tabernáculo, luego del templo de Jerusalén, en ambos casos, ¿no? El propósito principal de ungir con el aceite de la unción era separar a la persona o al objeto ungido como Kadesh, o sea, sagrado. Y al respecto, Éxodo 30:29 dice, así los consagrarás y serán cosas santísimas, todo lo que tocar en ellos será santificado. Originalmente, el aceite de la unción se usaba exclusivamente para ungir a los sacerdotes y los objetos, como dije, pero luego, con el tiempo, se extendió su uso para ungir también a los reyes, como lo dice el libro 1 de Samuel, versículos 10:1. Ya desde antiguo se comenta que es importante que el aceite que se use sea puro, de buena calidad. Lo que en hebreo se dice shemen, aceite, tov, bueno. Pero la tradición desde hace milenios te enseña que más importante que la calidad del aceite de oliva, el shemen tov, es importante ser buena persona, lo que implica tener un buen nombre. Buen nombre, que no es el que uno usa cotidianamente. Buen nombre en hebreo se dice Shem Tov. Entonces, en síntesis, más importante que Shem Tov es Shem Tov. Después de que los asirios conquistaran y arrasaran el reino del norte, la producción de aceite de oliva continuó en el reino del sur, que sobrevivió un tiempo, el de Judá, y desde allí se enviaba a todos los otros estados vasallos del imperio asirio. Y a través de los siglos, las aceitunas siguieron siendo un producto clave para la economía del pueblo de Judá y luego de los judíos de Israel. Incluso cuando su tierra fue dominada por varios sucesivos poderes invasores. Antes de que los soldados romanos destruyeran el templo de Jerusalén, el aceite de oliva tenía un rol muy amplio en los rituales y prácticas religiosas asociadas al templo. Uno de esos usos es que era el combustible del gran candelabro de oro que se hallaba dentro del templo, que se mantenía encendido de manera continua. Ahora bien, cuenta, por ejemplo, en las Biblias cristianas, el libro de Macabeos, cuenta de la revuelta de los macabeos, que fue una revuelta militar contra el poder sirio, en ese momento, y que en medio de esa revuelta se encontraron con que solamente tenían aceite para seguir manteniendo prendido el candelabro por un día más, y siguieron combatiendo con esperanza y fe. Y esto que voy a decir ahora ya es una historia rabínica, posterior varios siglos. Dice que se produjo un milagro y que ese aceite, milagrosamente, el que alcanzaba para un día solamente, siguió ardiendo durante 8 días, tiempo suficiente para que se prensara aceite puro nuevo y pudiera seguir ardiendo hasta el final de la batalla y hasta la victoria y supervivencia del pueblo en ese momento. Ese hecho milagroso se celebra todos los años en la festividad de Hanukkah, que este año va a caer la fecha entre el 14 y 22 de diciembre. Y en Hanukkah les comento que es tradicional levantar, mejor dicho, en plazas y lugares públicos, grandes candelabros que se llaman Hanukkah, e invitar tanto a miembros destacados de la colectividad judía como a amigos destacados de la colectividad judía no judíos, a que participen de la ceremonia religiosa de prender una luminaria, una de las luces de la menorá.
así, o Hanukkah. Y el motivo para hacerlo en una plaza pública, que va paralelo a hacerlo en el domicilio particular. En las casas particulares, la Hanukkah es chiquitita, se prende el aceite de oliva o la velita en una ventana para que los vecinos lo vean. Y cuando se hace en la plaza, se hace en una plaza pública, invita a amigos no judíos para compartir el orgullo y gratitud que sentimos por ser judíos. Así que, en un punto, un orgullo que no significa ser superior a los demás, significa simplemente estar contento de poder ser uno mismo. Muy bien, Marcelo, le quedan 2 minutitos. 2 minutos, ¿cómo hago? Tengo 3 páginas más. Bueno. Bueno, quiero contarles entonces, fuera del libreto, que el amor del pueblo judío por los árboles es algo muy característico y abarca también a los árboles de olivo, por supuesto. ¿Saben ustedes cuál es el único país del mundo que hoy tiene más árboles que un siglo atrás? Se lo imaginarán por cómo lo estoy preguntando en este contexto. El Estado de Israel hoy tiene 200 millones de árboles más que hace un siglo, quintuplicó la superficie arbolada de esas tierras. Como parte de la expresión por el valor sagrado que tiene la vida de un árbol, la Torá habla de las leyes que marcan los derechos de los árboles. Y una última referencia es que hoy en día ramas de olivo forman parte del escudo del Estado de Israel y también del escudo y logo de las fuerzas de defensa de Israel. Y si uno entiende que la rama de olivo quiere decir esperanza, se entiende mucho mejor. Porque si el olivo fuera símbolo de paz, ¿qué tiene que ver un símbolo de paz con una espada como logo de una fuerza armada? Nada. Pero en el logo, en la tradición israelí, se lee rápidamente que quiere decir que las armas están ahí para defender la vida, con la esperanza de que podamos tener paz siendo nosotros. Muy bien. ¿Okay? Sí, muchas gracias, Marcelo. A continuación vamos a escuchar la exposición del licenciado Mehmet, que nos va a instruir sobre el olivo en el Islam. Bien, le ofrezco una disculpa. A continuación, entonces, vamos a escuchar la exposición del licenciado Mehmet, que nos va a instruir sobre el olivo en el Islam. Adelante, licenciado. Muchas gracias por la invitación. Antes que nada, yo no soy experto ni teólogo, no soy experto en la agricultura ni en las plantas, ecología, ninguna de esas ciencias relacionadas con el olivo o los árboles en general. Tampoco soy un teólogo, simplemente soy editor de la revista Cascada, donde tratamos los temas como una reinterpretación o la exégesis, una aproximación actualizada de la creación o los signos de los nombres, las manifestaciones de los nombres de Dios en la tierra y en el universo. Así es como voy a intentar hacer, digamos, una lectura de uno de los capítulos del Corán donde se menciona el olivo y la higuera exclusivamente. Y si me permitís, voy a pedirle a Isa que recite ese capítulo tan corto del Corán en árabe, que es muy bonito, y luego seguimos con la interpretación o la lectura, digamos, de la mención del olivo en ese capítulo. De equipo técnico trabaja mucho. Que vea cámara a todos nosotros.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Muchísimas gracias, Isa, por la explicación tan bonita. Bueno, al principio y antes de hablar o adentrarnos en la interpretación de este capítulo tan corto del Corán, que es el capítulo 95, tiene el título de La higuera. Y debo decir que ya que estamos hablando del olivo exclusivamente, se menciona el olivo o el aceite de olivo o la oliva, se menciona en unos 5 o 6 partes o versículos o capítulos del Corán en distintos contextos, pero exclusivamente y gracias a los mensajes tan profundos que tiene este capítulo, que resume lo que me encantaría decir esta noche, están en la interpretación de este capítulo, digamos que el capítulo 95. Y lo que voy a hacer es, como he dicho al principio, sería digamos un ejemplo de lo que estamos haciendo entre las páginas de la versión cascada. Tomamos como nuestro punto de partida el conocimiento o la revelación o todo lo que Dios nos ha concedido a propósito del conocimiento propio o a su ser divino, y luego más tarde también aprovechando del conocimiento moderno y hacer una reinterpretación o relectura del, como llamamos nosotros, el gran libro del universo. En el Corán Dios inicia muchas suras, las suras son los capítulos del Corán, muchas suras y juramentándose. Jura por los cielos, el sol, la luna, las estrellas, la noche, el día, la mañana y por muchas otras cosas que ha creado. Luego comunica la orden o la noticia que va a dar. Cada juramento que el Creador hace por sus criaturas tiene el propósito de que confiemos plenamente en la palabra pronunciada. Y cada juramento es, además, una invitación para nosotros a leer el universo creado como prueba y testimonio de los versículos que Él ha revelado. Desde suras son los capítulos del Corán, que voy a nombrar el Buruj, el Shams, el sol, el Ley, la noche, Duha, la mañana, el Beled, el Naziat, el Adiyat, hasta una de las suras que acaba de recitar Isa, que Dios inicia con un juramento, es el Tin, la higuera. Es el capítulo 95 del Corán. En esta sura, o el capítulo, Dios jura primero por 2 árboles y alimentos que ha creado, y luego por 2 tierras que ha creado. Así que hoy no vamos a hablar del olivo ni de 2 árboles, de 2 alimentos, también de 2 tierras sagradas. ¿Cómo empieza digamos, la traducción del capítulo 15? Por el higo y la oliva, y el monte Sinai, y esta ciudad segura. El olivo o el aceite de oliva se menciona, como he dicho, en otros capítulos o versículos del Corán, el capítulo 16, el capítulo 6, el capítulo 24, donde al principio nos enseñaste la traducción como Dios es la luz de los cielos y de la tierra. Allí se menciona el aceite de oliva. También el capítulo 80 del versículo 29. En comparación con los filamentos por las estrellas, con sus órbitas, que estamos hablando de los cuerpos celestes bastante grandes comparado con lo que estamos hablando ahora, 2 frutas,
el sol y la luna y la noche y el día relacionados con esto, el higo y la oliva son dos pequeños cuerpos. Pero que una sura, un capítulo, comience con un juramento por ellos, llama la atención sobre el hecho de que son dos milagros del poder divino y los engrandece tanto como aquellos enormes cuerpos celestes por los que se jura. Y esta es precisamente la realidad. En primer lugar, vamos a hablar un poco de la higuera porque al principio del capítulo 95, la sura Tin, también se jura a la higuera. La higuera es un milagro del poder que surge de una semilla diminuta como un punto. ¿Sabéis a lo que me refiero? A esa, digamos, a ese huesito tan pequeño, diminuto. Ha quedado inmortalizada incluso en los proverbios por su capacidad de crecer incluso en entornos hostiles donde muchas otras semillas no logran germinar o se marchitan antes de desarrollarse. El olivo, al igual que la higuera, es un árbol que puede echar raíces y crecer incluso en las condiciones más adversas, como acabáis de decir. Dios le ha concedido la capacidad de vivir incluso más de 1000 años. Su fruto, además de ser alimento y remedio, ha sido durante milenios una fuente de luz para lámparas y candiles de la humanidad, donde se menciona su uso como, digamos, luz o fuente de luz en el capítulo 24 del Corán, que es exclusiva, efectivamente se llama Nur, capítulo Nur, luz. Es más, su hoja, rama, hueso, todo es útil, todo cumple una función, no hay parte alguna que se deseche como sobrante o inútil. Con todas estas características, el higo y la oliva, en cierto modo, parecen no ser de este mundo. Ambos descienden como si vinieran del paraíso o del cielo, como milagros del poder. Por un lado, ambos proclaman a Dios y sus nombres más bellos, como llamamos nosotros en árabe o en la cultura musulmana, Ismael Husnan, al universo. Y por el otro lado, con su capacidad de crecer y aferrarse a la vida en cualquier entorno, enseñan a los siervos de Dios ahí el esfuerzo por desarrollar el potencial que se les ha dado en toda circunstancia y situación. El hombre, nosotros, todos y cada uno de nosotros, necesitamos en esta vida material, dependemos de la tierra. Y Dios Todopoderoso en la Sura Tin, en el capítulo 95 que estamos viendo en la pantalla de su traducción, toma como testigos y prueba de la veracidad de los versículos que ha revelado a dos milagros de su poder que ha creado en esa tierra, dos alimentos y de dos remedios que acabáis de explicar perfectamente, que no voy a añadir nada más, su uso, su valor, su significado, etc. Juramentándose por ellos. Los dos versículos siguientes también están relacionados con la tierra. Esta vez, Dios jura por dos tierras que han sido cuna de la revelación, indispensable para la vida espiritual del hombre. Primero hemos hablado de la vida terrenal del hombre, es que dependemos de la tierra, ahora mismo estamos hablando de la vida espiritual del hombre en la tierra donde crecen la higuera y el olivo. El monte Sinai, donde el profeta Moisés, al-Salam, la paz sea con él, recibió la revelación, y esta ciudad segura que se menciona en el versículo 3 es la Meca, donde el profeta Mohammed, que la paz sea con él, al-Salam, recibió la revelación. Ambas tierras guardan la memoria de la revelación divina. Fijaos que desde el aspecto terrenal hemos llegado al aspecto espiritual. Así nos saciamos, oh Dios, que me perdone, o con el perdón de la palabra, no se olvida de nosotros, nada de nosotros. Saciarnos, tanto terrenal como espiritualmente. Ambas tierras guardan la memoria de la oración divina, alimento espiritual del hombre. Tras el juramento por dos milagros de poder surgidos de la tierra, el olivo y la higuera, y luego por dos tierras testigos del momento de la llegada de la primera revelación, hablamos de Moisés y de Muhammad o de Mohammed, la palabra se dirige al hombre por el higo y la oliva y el monte Sinaí y esta ciudad segura. Y seguimos. Sin duda alguna hemos creado al ser humano de la mejor estatura como el modelo perfecto de la creación o con la mejor complexión. El hombre para su vida material necesita alimento, lo necesitamos, ¿no?
Y he aquí que Dios le ofrece este alimento espiritual, esta guía y la luz de la verdad que su mente, corazón y alma necesitan a través de sus enviados que vivieron en la tierra. El Creador, el sabio, no ha abandonado ni abandonará a su siervo llamado hombre, a quien creó con la complexión para ser vicario de todo el universo, como en el segundo capítulo del Corán se menciona, cuando se dirige a los ángeles que dice, voy a crear como vicerregente o representante o vicario, vicerregente en la tierra. Y los ángeles le preguntan, ¿vas a crear a un ser que va a causar desorden en la tierra? Y Dios les responde, fuera del contexto, pero hay que explicarlo. Y Dios les contesta, sé lo que no sabéis vosotros. Así que llevamos esa misión o el deber o la etiqueta que nos ha regalado Dios tan sublime. Para reconocerle a través de todos sus bellos nombres que se manifiestan en la creación y para presentarle la adoración y la glorificación de todas las criaturas en nombre de todas ellas. Al final de mi discurso, si no se me olvida, voy a hablar de una pequeña anécdota sobre los huesos de la oliva o la aceituna. Voy a pasar un poco así, acortamos o ganamos un poco más de tiempo para el final del programa por las preguntas. Vamos a repetir la traducción de los versículos, los primeros versículos del capítulo otra vez. Por la higuera y el olivo, por el monte Sinai y por esta ciudad segura, que ciertamente creamos al hombre con la mejor complexión. Pero este no es el destino inevitable del hombre. Esto solo es válido para aquellos que son capaces de reflexionar sobre las plantas y las bendiciones que crecen en la tierra de la que fueron creadas. Y para aquellos que no prestan atención al libro que él le reveló como guía para la tierra que creó, ni al profeta que envió como orientador. Aquellos que hacen honor a la posesión de una mente inquisitiva y un corazón que se encuentra paz al alcanzar la respuesta correcta, como manifestación de haber sido creados con la mejor complexión. Aquellos que buscan y cuando encuentran, cumplen con lo que la verdad encontrada exige. Es decir, creen y obran con actitud, lejos de ser precipitados a lo más bajo de lo más bajo de lo más bajo, como se menciona al final del capítulo. Obtendrán una recompensa permanente, así como obtiene paz en este mundo por vivir la conciencia de estar en presencia de Dios. Dios lo acogerá eternamente en jardines infinitos. Resumiendo el tema, vamos a hacernos algunas preguntas. Entonces, siendo este es el caso, ¿cómo puede el hombre ignorar la realidad después de ver, contemplar o reinterpretar o sacar ese sentido, esa exégesis? ¿Cómo puede el hombre ignorar la realidad, considerarse abandonado a su suerte, buscar excusas para su pereza y negligencia? ¿Cómo puede cerrar los ojos al testimonio de la tierra con la higuera y la oliva, el monte Sinai y esa ciudad segura que es la Meca? ¿Y cómo puede desmentir el mensaje enviado a través de los profetas? Si no ha corrompido la mejor complexión, como se menciona en el capítulo 95, con la que fue creada, desde luego que el hombre no puede actuar así. Al contrario, hace honor a esa mejor complexión, reconoce a su creador de la mejor manera y como muestra de este reconocimiento, le adora de la mejor manera. Bueno, allí lo dejo y me gustaría hablar de una pequeña anécdota, porque mi madre tenía algo. Estos son los huesos de la oliva. Nosotros seguramente conocéis qué es esto, ¿sabéis qué es esto? Digamos, es como un rosario musulmán, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Rosario musulmán. Se llama, para nosotros, tiene un título, un nombre muy especial, que es Tesbih o Tasbih, como se llama, como se pronuncia, o A, no importa. ¿Sabéis por qué se llama Tesbih? Porque nosotros lo utilizamos para glorificarle a Dios. Porque decir Subhanallah es glorificado sea Dios, que está exento o libre de todos los defectos.
Según la tradición musulmana, y gracias y según y de acuerdo con la praxis del profeta del Islam, Mohammed, nosotros después de las oraciones obligatorias, que las hacemos 5 veces al día, que la mayoría seguramente lo conocen, hacemos digamos, un tipo de beso o glorificaciones a Dios según su recuerdo o su sugerencia. Y utilizamos este pequeño detalle para glorificarle a Dios. Y lo más típico de este tespí o este rosario musulmán se hace con los huesos de la oliva, la aceituna, como se diga, porque el zeitín, como si os habéis dado cuenta al principio de la recitación ha mencionado el zeitún, que es aceituna, viene del árabe. Estos son los huesitos de la aceituna que nosotros lo utilizamos para glorificarle a Dios, como se menciona en uno de los versículos del Corán. Glorifícale a tu Señor de la mejor manera. Muchísimas gracias por todo. Muy bien, agradecemos al licenciado Mehmet por su excelente exposición, a la hermana María Paz y a Marcelo. Nos da también un mensaje de esperanza, de ver que en este diálogo interreligioso el olivo nos une a todos en el amor de Dios misericordioso, Alá, disculpa, Adonai. Entonces, ahora los invito a que vayan preparando sus preguntas. Nos vamos a tomar una pausa de 5 minutitos y volvemos a este encuentro, este simposio. Muchas gracias por estar presentes. Falta el padre. Falta el mero. Buenos días, estamos aquí hoy con Padre José Potail, director de la Sobicain, y queremos conocer la grande realidad de la Sobicain. Padre Potail, explícanos qué es la Sobicain, cómo nació. El término Sobicain significa Sociedad Bíblica Católica Internacional. Es una organización estructurada, nacida en el 1924, del carisma apostólico del beato Don Giacomo Alberione, con el vivo deseo de promover la palabra de Dios entre los fieles. Guíanos por el tema, un evangelio en cada familia, que pronto se transformó en una Biblia cada familia. ¿Cuáles fueron las primeras iniciativas de la Sobicain? La distribución generalizada de los evangelios de casa en casa, la entrega de las Biblias a prisiones y hospitales, sesiones formativas, escuelas y academias militares, semanas bíblicas, cursos por correspondencia, encuentros, jornadas de la palabra. Y todo ello con una mirada privilegiada hacia los más pobres y alejados, en Italia, en España y en todo el mundo. Si he entendido bien, Sobicain ya ha superado los 100 años de vida. ¿Cómo celebraste tu centenario? Para celebrar su centenario, la Sobicain ha publicado la versión árabe de la Biblia Total Escritura, abriéndose a nuevos horizontes y abrazando aquellas comunidades cristianas que especialmente en Oriente Medio ya están viviendo momentos difíciles y complejos.
La Biblia escrutada de la Escritura es una edición verdaderamente internacional de la Biblia que pronto estará disponible en 16 idiomas. No es la primera vez que la Sobicain se embarca en un proyecto de este tipo. En la década de 1990 publicamos la Biblia Latinoamérica, que ha alcanzado una tirada de aproximadamente 40 millones de ejemplares, actualmente disponible en 29 formatos, traducida a francés, inglés, chino y algunos idiomas locales de América Latina y Filipinas. ¿Cómo mira la Sobicain hoy hacia el futuro? El recuerdo de una historia tan brillante ciertamente renueva nuestro impulso hacia el futuro. Deseamos consolidar el precioso servicio que el Señor nos ha confiado, no solo publicando nuevas versiones de la Biblia en los más diversos idiomas, sino también apoyando iniciativas bíblicas en las realidades más pobres, llegando a los más marginados. Además del compromiso editorial, se suma una renovada atención a la educación bíblica, con cursos cualificados y de fácil acceso en diálogo con la iglesia locales y gracias a los paulinos y paulinas que en diversas partes del mundo dedican su vida al anuncio del Evangelio. Si alguien quisiera ayudar a la Sobicain o simplemente solicitar ejemplares de Biblia, ¿cómo puede hacerlo? Es muy sencillo. Solo tienes que concentrarte en la página web sobicain.org. La Sobicain no vende al por menor, por eso existen las librerías San Pablo o Paulinas repartidas por todo el mundo. Se suministran cantidades bastante grandes, a partir de 50 ejemplares, en condiciones muy ventajosas, para estimular al máximo la difusión de la palabra. Pero en la página puede encontrar toda la información necesaria sobre nosotros, nuestro servicio, las iniciativas editoriales y de la formación. Un último mensaje para los que nos escuchan. Vivamos esta hermosa misión juntos. Difundamos la palabra. Hagamos que la existencia de cada uno esté iluminada por la mirada de Dios. Agradecemos, Padre Potail, y deseamos por buenos frutos de la Sobicain. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a guardar ¿Qué le pasa, padre? ¿Por qué padre Jacinto ponía otra cosa? Ya hay preguntas. Hola, ¿se escucha? ¿Se escucha? ¿Aló? ¿Me escuchan? Me sugiere. Sí, las preguntas del chat, porque decían que le van a dar preferencia a la gente del curso, ¿no? ¿Hay muchas? 6. ¿Qué dice? Eso no lo voy a empezar.
Georgie. Hola. Hola. Pregunta en el chat, pues no hay. Y lo que la gente diga, si comentan algo. Maestro. Invitamos a los participantes del Zoom a que puedan escribir sus preguntas en el chat, por favor. Gracias. Licenciado Marcelo, lo invitamos a la mesa, por favor. Bien, entonces continuamos ahora con las preguntas del público presente. Si pueden levantar la mano. Ustedes, sí, por favor. Hola, bueno, tomamos algunas notitas, sobre todo de lo que habló María Paz. Y bueno, más que una pregunta, quería dejar como una pequeña síntesis del tema de los injertos. Estábamos hablando acá con la hermana y cómo lo vemos de alguna manera, ¿no? Porque el texto de Pablo nos habla de un injerto muy especial y diferente a lo que son los injertos que nosotros conocemos, ya que hablamos de este tema, ¿no? Normalmente uno injerta ramas buenas, de buena calidad, en un tronco silvestre, común. En este caso, lo que está hablando Pablo es justamente lo contrario, al revés. Es un injerto en un árbol con raíces altas, las raíces de los patriarcas, ¿no? De los 3 patriarcas, con un tronco muy especial de ramas de olivo silvestre. Como dijo María de la Paz, el árbol especial de raíces especiales tenía también ramas muy especiales. Pablo nos dice que algunas fueron cortadas, que pueden volver a ser injertadas si vuelven al camino, digámosle, ¿no? Por la fe, por fe. Y otras ramas que se injertan de esos olivos silvestres que somos los no judíos. Pero lo que queda realmente bien sentado es que, sobre todo los cristianos, no podemos negar las raíces judías que tenemos. En realidad, nuestras raíces son las de ese tronco especial, las de los patriarcas, igual que las del pueblo judío. Y Pablo, otra cosa muy importante que nos dice
es esto de no ensoberbecernos, no enorgullecernos, de que seguramente eso se daba en esa época. Entonces, somos lo mismo, al estar en el mismo árbol, pasamos a ser miembros también del pueblo de Dios. Bueno, eso más o menos una pequeña síntesis de lo que explicó María de la Paz. Muchas gracias. Por favor, ahí el caballero y después la señora. Bueno, mi nombre es Gabriel Arriola. De las tres exposiciones, yo lo que vi, que lo que une es que es el árbol de la misma zona geográfica. Las interpretaciones, cada uno la hizo en base a su propia concepción de fe en sus propios libros. No hay una unidad. Pero también me preguntaba, si Abraham era un pastor y el padre de la fe de las tres denominaciones son pastores, ¿de dónde sale entonces la necesidad de llevar adelante la palabra del cultivo del olivo en cada una de las confesiones? Porque básicamente lo que los une es que son de la misma tierra. Las tres raíces de las tres religiones. Pero lo demás no es lo mismo. Ni siquiera el padre fundador, que era un pastor. No sé si ustedes pueden dar una ampliación mejor. Sí. ¿Quiere dar una respuesta? ¿Querés dar una respuesta? Bueno, ya habíamos dicho que lo fuimos presentando y fuimos diciendo el respeto al árbol, los beneficios del olivo. Me parece que ahí los tres íbamos prácticamente unidos en el concepto de decir qué bueno el olivo, ¿no? Y creo que, bueno, lo explicará mejor Marcelo, pero yo escuchando la ponencia de él, como decía de esto de la productividad de las plantas en Israel, cómo multiplicaron fecundamente, ¿no? la agricultura. Entonces, me parece que hay un beneficio, considerar ese árbol, como decíamos, un árbol bendito, un árbol bueno, un árbol con tantos beneficios. Si los tres dijésemos exactamente lo mismo, sería muy aburrido y además un gran esfuerzo a cada uno de los tres, porque somos personas diferentes, más allá de que provengamos de tradición. Yo creo que en un encuentro para el diálogo interconfesional, Mehmet viene aquí en cuanto musulmán, se puede decir, en cuanto musulmán, María Paz en cuanto cristiana, yo en cuanto cristiano. Lo que no quita que además de eso seamos primero y antes y fundamentalmente seres humanos, no con su persona. Y venimos acá en cuanto miembros de una comunidad o colectividad de fe para hablar desde nuestra tradición. Que ojalá todas las tradiciones algún día coincidan en no solamente señalar en la misma dirección, sino en encontrarnos todos allá donde estamos señalando
En eso creo que estamos hasta ahí de acuerdo. Mientras tanto, habrá diferencias, creo yo, que en lugar de verlas mal, tendríamos que aceptar que existen y celebrarlas, porque si podemos con humildad aceptar que el otro es diferente de lo que yo soy y aceptar plenamente, no solo tolerar, por ahí podemos encontrar en lo del otro, que es diferente, algo que me nutra, me sirva para crecer e incluso ser más yo mismo. Y en ese sentido no veo mal que no coincidamos en todo, para nada. Creo que es algo bueno que ha sucedido hoy en la noche y ojalá en otros encuentros de diálogo interconfesional haya la posibilidad que se encuentren puntos de vista diferentes con la coincidencia en esto, de que ojalá se encuentren puntos de vista diferentes para escucharnos, aprender unos de otros y enriquecernos mutuamente. Que como me decía hace un rato en una conversación que tuvimos en privado, es obviamente el objetivo que tenemos al menos. Bien, muchas gracias. ¿Quieres decir algo? Bueno, personalmente, humildemente y no siendo experto en estos temas, me refiero a la teología, ya sea islámica u otras religiones, no tengo más palabras que decir, más allá de lo que ha dicho él. Pero yo tampoco veo ningún mal en hablar de las mismas raíces de las tres tradiciones abrahámicas o religiosas. Estamos todos, aunque, como has mencionado tú, yo no lo veo poco, que para mí no es poco enseñar a la misma religión, siendo miembros de tres tradiciones distintas, que no es poco. Hoy en día en este mundo no es fácil unir tanta gente como vosotros, y gracias. Muchísimas gracias por estar aquí a esa hora de la noche, escuchando o viendo enseñarnos a la misma dirección, que no es poco. Y de ahí salimos y esperamos que esta actitud, y gracias a la lectura o a través de la lectura más hallada, más intensa, de los tres textos sagrados, seguramente nos llevará a otros sitios. Y más allá de lo que hemos dicho, de lo que hemos podido decir hoy en día, ahora mismo. Y mi ponencia, mi discurso, obviamente está fuera de otras dos ponencias. Esta no tenía nada que ver, pero como dijiste tú, y perdóname porque voy a tutear, a mí no me gustan las distancias, me encanta la cercanía. Lo que acabas de decir tú, a ver, Abraham siendo pastor, ¿por qué estamos hablando del olivo? Si estamos hablando del olivo, ¿por qué hay tantas diferencias? ¿Por qué hay tanto color o tanto tono entre las tres tradiciones que supuestamente, que sí, que seguro, que sí, vienen del mismo profeta? Yo no veo nada malo. Y para mí es muchísimo en este siglo, en este país, al que acabo de llegar hace 3 días desde España, desde miles de kilómetros, para poder estar aquí con vosotros. Yo creo que este encuentro nos va a llevar más allá de esta noche si seguimos escuchando a lo que dice el otro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Buenas noches, somos Raúl y Cecilia Di Lacio, pertenecemos al movimiento de los focolares, ambos católicos, pero nuestro movimiento y el espíritu por el que vivimos es el mundo unido. Y por lo tanto, agradecidísima de esta posibilidad. Muchísimas cosas me mueven. Primero, el agradecimiento de que nos regalan estos textos caminados por la fe de cada uno. Ya es una maravilla, porque leerlos en soledad no es lo mismo que leerlos en comunidad. Y por lo tanto, gozar de las sensibilidades de ustedes es un regalo enorme. Querría referirme a algo que me
que me viene sonando, que no es una pregunta, pero que tal vez pueda tener relación con lo que están diciendo, y que hablaría de la ecología, pero de la ecología como nos la enseñó a pensar Papa Francisco, la ecología como un camino salvífico, y empezar a rescatar los árboles, empezar a pensarnos en una creación armónica en la cual el olivo y la higuera me pueden ayudar a pensarme de un modo armónico, encontrar que puedo ser rama fértil y productora si estoy unida a esta dimensión espiritual. Me parece que esto es lo que sentí. Y recién estabas diciendo, hay un camino por delante. Creo que el camino es el decidirnos a cuidar esta raíz santa que tenemos cada uno de nosotros en nuestras tradiciones, para sanar esta humanidad que, así como decía el Corán, en este bello ser que ha creado el Altísimo, puede haberse degradado hasta los puntos más sorprendentes, ¿no? Tengo la impresión, y me quedo con esto, qué bueno que la oliva produce un aceite que consagra, no solamente que ennoblece una comida, que consagra vaso, que consagra a nosotros en nuestra fe, lo utilizamos en nuestros ritos sagrados. Qué hermoso pensar que hay un instrumento que nos ayuda a orar y nos recuerda el sabor de la tierra santa, santa por bella, santa por sagrada desde la creación. Me parece que el camino que ustedes han abierto, al menos en nuestro corazón, es ese. Cuidémonos de estar injertados en este olivo maravilloso que es la presencia de Dios en nosotros. Trabajemos para que el mundo vuelva a ser ese vergel de tantos árboles sanos, como lo decía Marcelo. Muchas gracias a la humanidad, como nos decía. Muchas gracias. Ahí, por favor, a los señores. Bueno, yo quería agradecerles el haber estado esta noche, los tres reunidos con nosotros, porque la humanidad está atravesando momentos de muchísima intolerancia religiosa, de muchísimo antisemitismo, y creo que las religiones no están bien enseñadas. Yo, por ejemplo, fui educada en un colegio católico, pero entendí ya muchos años después, esto sin juzgar, ¿no? Entendí muchos años después, o comprendí, o me di cuenta, de que, por ejemplo, Cristo nació judío, porque Cristo nació en el seno del pueblo de Israel, descendiente de la tribu de David. Fue presentado en el templo como son presentados todos los niños judíos. Que los judíos no lo hayan reconocido como Mesías y lo siguen esperando, nosotros lo esperamos en su segunda venida. Bueno, son diferencias que desde mi punto de vista no son insalvables, pero me parece que deben ser respetadas, y todas las religiones respetadas, para poder tener una convivencia armónica, porque en estos momentos el mundo está hecho un desastre. Por otra parte, bueno, ustedes hablaron del olivo, que es un árbol milenario, de la higuera, pero creo que en realidad los árboles son todos símbolos de resiliencia, de esperanza, de fe, y me viene a la memoria un hermoso poema de un poeta exquisito que tuvimos, Enrique Banch, que se llama Árbol Feliz, que me gustaría recitarlo. Es corto. ¿Qué es esto? Hallar nomás árbol desnudo y seco, abandonado, inmóvil, mudo. De nuevo el cielo azul joven te elevas, pomposamente lleno de hojas nuevas. Y aquellas ramas secas que tenías, y aquellas hojas muertas que veías como instantes caer. ¿A dónde han ido?
tanto antiguo dolor desvanecido. Bajo la maravilla de hojas verdes, no lloras lo que pierdes, retoñas en la misma cicatriz. Y flor se llama lo que fue quebranto. Comprendo cómo puedes vivir tanto, árbol feliz. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, buenas noches. Mi nombre es Juan Víctor, pertenezco a la Iglesia Católica y lo que estaba viendo o escuchando durante la charla y ahora en las explicaciones, me parece que es muy importante porque está marcando desde la vista de cada uno, sin disfrazarse del otro, lo que realmente cada tradición tiene. Estamos con las raíces, estamos con el injerto de aceitunas amargas, que me retrotrae a las hierbas amargas también, y como dice él, viniendo de España, el carozo, el hueso, que en realidad nosotros lo llamamos carozo, que es lo que queda después de la aceituna, y que uno puede llegar a poner en la tierra, y algunos dicen que también brota, porque habría que ver la diferencia y la unidad que hay entre sembrar, ¿cierto?, y plantar. Son cosas que parecen parecidas. Pero me parece que es muy interesante porque cada uno se muestra por qué lado ve a Dios, porque interesarse por un árbol es interesarse en la creación, buscar la explicación, qué hace eso ahí, por qué está y qué regalo nos hizo. Nos regaló el aceite, nos regaló las aceitunas, nos regala la sombra, nos regala incluso las ramas para actos religiosos también. Entonces me parece que al contrario, más que separados, lo que estamos expresando es esa diferencia que nos va a llevar a la verdadera unidad. Cada uno lo ve desde su lado, pero creo que vamos a poder hacer un resumen perfecto de qué es en este momento esta planta que estamos nosotros viendo, y que me parece una idea brillante del que la inventó, y algo que se dijo muy de pasada, que también es algo que nos lleva a la curación. Estaban hablando, también me vino la parábola del buen samaritano, que llevaba aceite y vino. ¿Y con qué curó a la persona? Con aceite. O sea que punge, cura, refresca, servía también para los gladiadores. O sea, es múltiple. Y Dios en una sola plantita hizo todo eso. Ahora, lo importante es que el ser humano descubra qué hizo Dios en la creación. Gracias. Gracias. De la señorita, Primero, celebrar la maravillosa exposición de los tres, de la moderadora. Realmente es un tema que nos despierta miles y miles y miles de sentimientos, pensamientos, pero también nos despierta mucho amor. Amor por la forma en que cada uno adora, nos despierta respeto por el otro, por la forma en que ama a Adonai, por la forma en que ama a Mohamed, la paz sea con él, por la forma en que ama a Dios, a nuestro Padre Celestial, a Jesucristo, a Dios. Eso me encanta cómo han expuesto su pensamiento con respecto a lo y rescato esto de que el aceite unge, el aceite purifica, el aceite bendice, el aceite alimenta, el olivo da paz, el olivo da resiliencia. Dijeron tantas palabras maravillosas y me llama y me da la introspección, ¿no?, de que el olivo es un recordatorio. Primero, mi nombre es Andrea, por las dudas de la Iglesia de Jesucristo los Santos del Último Día. El olivo es un recordatorio, nos muestran ustedes, de que el amo, Dios, Mohammed, la pasea con él, Adonai, está atento a sus hijos,
que todos somos ramas de ese árbol y que no somos las ramas, sino que dependemos del árbol y que nuestros orígenes son de la hermandad. ¿Cuánto hay que celebrar este evento que ustedes están llevando adelante? Que ojalá muchos puedan escuchar y muchos puedan volver a ver para que podamos seguir aprendiendo. Así que agradecerles y dejar esa reflexión que bien nombró la hermana Ana María también, ¿no? Que las ramas por sí solas se secan y que dependemos del árbol. Así que muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, estamos en Buenos Aires, pavimento, cemento, muy alejados de la tierra. Todo lo contrario que aquellos primeros, los fundadores de nuestras religiones. Y es importante, por un lado, ver que el simbolismo de las tres religiones del olivo, pero es importante saber que, bueno, la tierra, los frutos, los árboles, son una bendición de Dios. El alimento que recibimos, todas las cosas que nos da la naturaleza, estamos a veces tan alejados que no nos damos cuenta y no agradecemos el regalo de Dios, que no solo es algo, digamos, un servicio, es la vida misma. No se puede imaginar la vida sin esa naturaleza, esa riqueza que el Señor nos regaló. Gracias. Parece que no salió lo que nos une, y hay algo que nos une a todos, que es justamente la luz. Hablábamos de la luz que iluminó el templo de Jerusalén por 8 días en Hanukkah, que ese fue el milagro de Hanukkah realmente. Esa luz que salió de ese pequeño potecito de oliva que iba a durar para un solo día, la luz del Espíritu Santo para nosotros, esa luz que nos unge, y la luz de la que habla, como decía Mehmet, la sura, sobre todo la sura 24, que es donde leí que es, ¿no? Que es como que es el árbol de la luz, el árbol de olivo. Entonces, si estábamos buscando lo que nos une, realmente es la luz, ¿no? Como decía Marcelo, Rashi en algún momento habla de lo amargo de la aceituna, pero cuando se prensa, lo que sale es el aceite que va a dar la luz. Entonces, la luz está en las tres tradiciones, en estas tres tradiciones. Bueno, era eso nada más, como para hacer lo anterior. Muchas gracias. Damos el espacio para la última pregunta, porque ya llevamos casi 2 horas acá. Si hay alguien. Si no hay pregunta, yo quería hacer una breve, compartir algo breve. Una anécdota, pero muy breve, cuento. Antes de eso, digo que es símbolo del profeta Mohammed, la paz sea con él, es la rosa roja. Un día fuimos a Córdoba, ciudad de Córdoba, visitamos una amiga muy devota cristiana. Ingresamos a su jardín, había rosas. Un musulmán, cuando se siente olor a rosa, dice sallallahu alaihi wasallam, o sea, manda saludo al profeta Mohammed, pero piensa profetas anteriores también, que sea la paz sea con ellos. Ingresamos a la casa, pasamos un rato muy bien, al final, cuando íbamos a ir, decimos, recitamos algo o leemos algo. Pedimos dueño de la casa que nos lea algo. Me dice, tengo un libro de Sufi. Leo un par. Abrió el libro,
nos leyó un párrafo, quedamos choqueadas todas, porque decía, hablaba de rosedal, de un rosedal que había rosas rojas, la raíz es Abraham, y la rama, el tronco, es como vara de Moisés, se representa a Moisés. El brote es Jesús, ¿sí? Y la rosa, Muhammad, es la paz sea con todos ellos. Es un libro musulmán que un poco elogia al profeta Muhammad, pero nosotros sentimos elogiado. Sin uno o el otro no puede ser, no puede existir. Entonces, pregunto de Gabriel, José Gabriel. Me sentí eso, dar un ejemplo de árbol de rosa. O sea, nos une muchas cosas, no solamente aceituna, oliva, sino hay muchas cosas para unirnos. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Lisa. El diálogo es una conversación entre personas. Y en una conversación a veces uno se encuentra con un tema nuevo y cambia de tema. Aquí has traído algo que yo voy a ser muy atrevido. Voy a torturarlos con mi voz, que encima estoy tomada la garganta. Pero me voy a permitir, aunque canto mal, voy a entonar una canción propia de la tradición judía que tiene que ver con las rosas y los rosedales, y que fue compuesta, cuenta la tradición, nada menos que por el rey Salomón. Disculpen lo mal cantado. Que traducido quiere decir atardecer en el rosedal. La noche se posa lentamente y el viento viene de rosas. Viento del rosedal. Perdón por mi atrevimiento, pero si vos me hablas por Mohammed, de las rosas como símbolo de Mohammed, y haces una alusión a los profetas anteriores, creo que ese sentimiento tuyo refleja cosas que también en el pueblo judío, tal vez no orientado hacia el profeta Mohammed, pero que forman parte del tronco abrahámico, de las religiones abrahámicas. Y ya que tengo el micrófono, quiero decir muchas cosas, porque me despertaron. Por ejemplo, la señora Cecilia Gilacio, cuando hizo referencia al Papa Francisco, hablando de motivarnos a todos por la ecología. En la tradición judía es muy importante el Etz Haim, el árbol de la vida, del cual Andrea somos todos, me refiero a Andrea, que representa la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, de la cual, del árbol de la vida, todos somos parte. Y en un momento hiciste referencia, creo tú, Mehmet, al tema de quiénes somos nosotros. Cuando en Génesis dice, hagamos al humano a nuestra imagen y semejanza. ¿Quién es el sujeto tácito del hagamos? Porque hagamos es múltiple. Y si hay algo que caracteriza a la Torá, es que su idea de
Adonai es que es único. Como es único, pero hagamos. ¿Con quiénes estaba consultando? Hay muchas interpretaciones, hay quien dice algo. Pero el rabino Rafael Samson Hirsch dio a esto una respuesta muy, muy, muy bonita. Dijo, estaba consultando a todos los seres sintientes que había creado previamente, a toda la creación. Y que está escrito en la Torah esto para que recordemos que tenemos una deuda, no solo con Hashem, nuestro creador, sino con toda la creación viviente que nos precedió. Por eso, la Torá, y vuelvo a la ecología, Cecilia, presenta al ser humano como, usa dos palabras. Fuimos creados para leovda, que es ser sirviente del jardín en el que fuimos introducidos. Para lo que fuimos creados, para ser sirvientes del jardín y para leshombra, para cuidarlo. Todos los seres humanos, no solamente los judíos, claro. Así que yo creo que este es otro punto de confluencia, seguramente, entre las religiones abrahámicas, que cada uno luego cómo lo interprete o lo lleve a la práctica, bueno, cada uno es cada uno, cada cual es cada cual. Muy bien, vamos a darle la palabra a nuestro docente del diplomado del Olivo, amado de Dios, el padre Delio Ruiz. Adelante, padre. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Recién ha cantado esa canción más bonita que he escuchado, Eres Shel Tal vez Shoshanim. nosotros no lo vamos a escuchar, pero sí nuestros participantes del día son. Eres Shel Shoshanim. Y nosotros desde niño escuchamos Feliz de ti, María, como mujer de Israel, madre del Salvador. Así que eso, que más que nos une tanto, esas raíces también a través de la música. Yo quería simplemente mencionar, se hablaba de la luz, se hablaba de lo que nos une, y quisiera no dejar pasar esta ocasión para recordar el versículo 5, el Salmo 23, que habla de la unción para nosotros los católicos, para los cristianos, la unción. Pero eso no es, lo original es de Jesús, pero la unción del Espíritu, pero la unción que viene de toda la tradición bíblica. Entonces simplemente recordar parte del versículo 5 que nos habla de esa alegría de ser ungido y que más que viene de esa unción del aceite de esta grandiosa planta que es el olivo. Dishamta beshemen roshi, kosi rebaya. Ojalá que esa alegría que rebose el corazón por haber tenido este encuentro sea realmente sincero y que alegrarnos de esa unción que tenemos. Yo como sacerdote, es mi alegría poder tener esa unción sacerdotal, pero compartir con todos los hermanos, con los laicos, con los religiosos, con todos, esa unción que viene del Señor. Así que no me olvido nunca, y es mi fuerza, Dishanta beshemen roshi kosi rebaya. No sé si me equivoco un poquito en mi pronunciación, pero con mis hermanos hebreos, judíos,
musulmanes, que, bueno, una alegría grande aquí en la distancia, también de manera virtual lo podemos expresar. Muchas gracias, Padre Delio. Entonces vamos a ir ya terminando el encuentro. Agradecemos a todos los que participaron vía Zoom de este simposio y a todos los que estuvieron presentes acá, a pesar de la hora. Y es un gusto, es un gran honor para Sobicaín haber compartido con la Fundación Shalom y también con el Centro Internacional El Alma. También de nuestra parte deseamos que estos encuentros se puedan seguir haciendo y que ustedes también lo puedan, digamos, hacer en la comunidad, en lo que cada uno tiene cercano, ¿cierto? Porque en el fondo nos une el amor de Dios, que eso es lo más importante, es la luz, la misericordia, y que nos ofrecemos fraternalmente como hermanos, sobre todo en estos tiempos difíciles, que seamos solidarios, acogedores. Así que nos vamos despidiendo con el canto inicial, que ahora vamos a escuchar la segunda parte. Muchas gracias también a los expositores por estar aquí presentes, por darse el tiempo de compartir su sabiduría con nosotros. Yo creo que nosotros hacemos estas cosas porque tenemos la posibilidad de hacerlos y sentirnos un poquito menos impotentes. Porque hay mucha gente un taxista, un albañil, un carpintero, que ve las guerras, ve las diferentes guerras y se empieza a sentir impotente sin poder hacer nada por la guerra. Bueno, nosotros algo hacemos. Esto no va a cambiar absolutamente nada, porque la guerra tiene otro idioma. Pero respecto a nuestra impotencia, de no hacer nada, cantar esta canción por la paz en hebreo y en árabe y en castellano, me parece que tiene una razón de ser, justamente en este momento, con el desastre que estamos viendo todos los días en Medio Oriente. No, la verdad me sorprendió gratamente la invitación, poder venir acá para elevar un canto y elevar una melodía por la paz. Quizás es cierto que desde nuestro lugar como músicos es difícil poder hacer algo, como decía bien León, pero es cierto que a veces la música trasciende algunas barreras físicas y creo que un poco por ese lado tomé como una bienvenida la invitación y a poder participar con estos músicos increíbles, por supuesto, y en este entrecruzamiento también de religiones, creo que el pedido por paz aún tiene un peso aún mayor. Bueno, mashallah fue muy gratificante y
lo hermoso de esta canción de León es que es atemporal. Lamentablemente, tal vez nunca podamos dejar de cantar esta canción, pero lo importante es que cada vez que la hagamos con el corazón. Fue muy hermoso hacerla en este lugar específicamente, le dio como que la redimensiona hacerla en la mezquita, en este hermoso lugar, esta hermosa canción, así que estoy primero que todo muy agradecida de poder haberlo hecho y un agradecimiento que León haya querido hacerlo y Gastón que haya venido acá. Así es que estoy muy contenta, estoy muy contenta. Yo quería preguntarles una cosa que sería bueno, como no lo entendí, explicarle a todos. La última improvisación que ustedes hacen me pareció muy emotivo realmente, que significa muchas cosas. Y el abrazo también de todos. Muy bien. Nos quedamos con el abrazo de la les deseo que la paz del Señor guarde sus corazones y que vivamos realmente en paz. Tengamos buenas noches. Gracias. Gracias. Chao, gracias por todo. Gracias por este gran simposio. Gracias, Padre Delio. Gracias, mi querido maestro Marcelo. Gracias, Milka. Gracias. Gracias a todos. Muy lindo todo. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Gracias. Chao. Gracias. Gracias, Juan. Como una nuestra cuenta eclesial. Hermana. María de la amiguita que hace tanto Alegría. Gracias. Mamá. Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, todo. Excelente. Bueno, sí. Vamos a eliminar mucho. Así que chao, profe. Video. Video.